días, mi nombre es María Fernanda Berríos Noriega y yo les voy a desarrollar el tema de la conducta ingesta. Este tema es bastante importante e interesante. Para empezar a explicar el tema, es necesario que por lo menos tengamos una mínima idea sobre este. Así que es importante saber que la conducta ingesta también es bastante fascinante e interesante saber que se encuentran mecanismos cerebrales dentro de la conducta de la ingesta. Por ejemplo, el tronco del encéfalo contiene circuitos neurales que pueden controlar la aceptación o el rechazo de los alimentos dulces o amargos, e incluso pueden ser modulados por la saciedad o por señales fisiológicas de hambre, como una disminución del metabolismo de la glucosa o del que haya comida en el aparato digestivo. La liberación de neuropéptido y el hipotálamo lateral induce la ingesta de alimentos voraz, efecto debido a las conexiones excitadoras entre neuronas. Se refiere a la conducta de comer o beber, recordando que las conductas alimentarias se encuentran reguladas por mecanismos automáticos mediados por lo que es el sistema central. Bueno, ahora les hablaré sobre los mecanismos reguladores fisiológicos. Se han de preguntar qué es un mecanismo regulador fisiológico. Bueno, este es aquel que nos ayuda a mantener la constancia de ciertas características internas del organismo frente a la variabilidad externa. Por ejemplo, mantener la temperatura corporal constante pese a los cambios de temperatura ambiental. Como por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes donde se encuentra una persona con la temperatura alta, es decir, con fiebre, y otra persona con la temperatura baja. Lo recomendable cuando una persona se encuentra con la temperatura alta es hacer que la persona se recueste, administrarle líquidos para que siempre se encuentre hidratado, elevar los pies. Podemos utilizar un ventilador para reducir la temperatura y aplicar compresas frías, siempre recordando que estas no se aplican en la frente, sino en las arterias. Un mecanismo regulador incluye 4 características fundamentales. La primera hace referencia a la variable del sistema, que es la característica que se ha de regular. La segunda es un valor fijo establecido, que es el valor óptimo de la variable del sistema. La tercera, un detector que controla la variable del sistema. Y por último, un mecanismo rectificador que devuelve la variable del sistema al valor fijo establecido. Estas conductas constituyen mecanismos rectificadores que reponen las reservas de agua o de nutrientes almacenadas en el cuerpo, dado el desfase entre la ingesta y la reposición de existencias en los almacenes. Las conductas de ingesta están controladas por mecanismos de saciedad. Y bueno, ¿qué es un mecanismo de saciedad? Es un mecanismo cerebral que causa el cese de hambre o bien de la sed, ya que se debe a un aporte adecuado de nutrientes o agua, así como por detectores que controlan las variables del sistema. La fisiología de nuestro aparato digestivo hace que sean necesarios los mecanismos de saciedad. Por ejemplo, supongamos que pasamos un cierto tiempo en un ambiente cálido y seco. El cuerpo llega a perder lo que es el agua. Esta pérdida de agua hace que los detectores internos pongan en marcha el mecanismo rectificador, el cual sería beber. Enseguida se bebe 1 o 2 vasos de agua, lo que nos apetezca hasta bajar la sed. Es necesario preguntarnos qué es lo que detiene la conducta de la ingesta. El agua todavía se encuentra en el aparato digestivo. Aún no ha llegado el líquido a donde rodea las células, que es donde lo necesitamos. Por lo tanto, aunque el acto de beber lo iniciaron los detectores que estiman la necesidad de agua que tiene el cuerpo, lo detuvieron otros mecanismos. Tiene que haber un mecanismo de saciedad que realmente diga basta de agua. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema del sistema que controla la ingesta de líquido. Como podemos ver, el primer paso son los líquidos corporales cuando el organismo pierde el agua. Después se activan los detectores, que es lo que nos indica la pérdida del agua. Luego se da el mecanismo de corrección, que en este caso, como estamos hablando de la ingesta de líquido, lo referimos al agua. Luego el estómago se llena de agua y envía una señal al cerebro.
Ya casi para finalizar, se activa el mecanismo de saciedad que inhibe la gesta del líquido. Y para concluir, se absorbe el agua, los líquidos corporales recobran el valor normal. Cabe recalcar que para mantener el medio interno en su estado óptimo hay que beber agua cada cierto tiempo. Bueno, ¿y ahora qué es la sed? Bueno, la sed son las ganas y la necesidad de beber que experimenta un individuo o bien un animal provocada por su instinto básico que le exige que incorpore líquidos en el cuerpo. La misma, además, resulta ser un mecanismo de regulación, como ya lo hemos mencionado anteriormente, del contenido de agua en el organismo y uno de los principales indicios que nos marca la deshidratación. Hay dos motivos principales que causan la sed en una persona o en un animal. Por un lado, lo mencionado, que es la carencia de una correcta hidratación, y por otro lado, aumenta la concentración de sales minerales. Contamos con dos tipos de sed, los cuales son la sed osmótica y volémica. Aquí encontramos las principales diferencias. Por ejemplo, la osmótica es la concentración de soluto y la volémica se pierde a la pérdida de sangre, que las veremos en un poquito. Primero hablaremos de la importancia del agua. Bueno, tomar 8 vasos de agua diario nos ayuda a tener un proceso digestivo correcto. También nos ayuda a prevenir el estreñimiento, transporta los nutrientes a las células del cuerpo y sobre todo ayuda a la oxigenación del cerebro. Es sorprendente cómo el agua puede ayudar tanto en nuestra salud. Hoy en día se dice que un hombre debe consumir más agua que las mujeres. Y sí, eso es correcto. Y se debe a que el volumen corporal del hombre es mucho mayor al que una mujer. También me parece importante mencionar que el agua no es la única manera de mantenerse hidratado, pero sí es la mejor. Por ejemplo, casi el 100% del peso de las frutas y verduras es agua, como por ejemplo la sandía, la espinaca, el pepino. Bueno, aquí tenemos una imagen de los circuitos neuronales implicados en el control de la ingesta de líquido. Como podemos ver en la imagen, no se muestran todas las conexiones y algunas de ellas pueden ser indirectas, aunque la mayoría de los osmorreceptores se localizan en el órgano vasculoso de la lámina terminalis y otros se llegan a localizar en el órgano subtrigonal. Aquí tenemos otra imagen que representa la pérdida de agua por evaporación. Como podemos ver en la imagen, primero el agua se pierde directamente del líquido intersticial, que se vuelve algo más concentrado que el intracelular o intravascular. De este modo, el agua se extrae tanto de las células como del plasma sanguíneo. Finalmente, la pérdida de agua de las células y el plasma sanguíneo llega a ser tan intensa que provoca la sed tanto osmótica como volémica. Es importante que para que nuestro cuerpo funcione correctamente, el volumen de ambos compartimientos, los cuales son 4, uno de líquido intracelular, que es el líquido que se encuentra en el interior de la célula, y 3, el líquido extracelular, que son todos los líquidos corporales que se hallan en el exterior de la célula, como por ejemplo el líquido intersticial, el plasma sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo, los cuales tienen que ser regulados. La mayoría de veces ingerimos más agua y sodio del que necesitamos, por lo cual nuestros riñones tienen que excretar el excedente. Nuestro cuerpo pierde agua continuamente, sobre todo por evaporación. Al respirar, quedan expuestas al aire las superficies húmedas internas del aparato respiratorio. Así pues, cada vez que respiramos, se produce una pequeña pérdida de agua. Además, resulta que nuestra piel no es completamente impermeable. Parte del agua pasa a través de sus capas y se evapora a la superficie. Como bien ya sabemos, sudar también provoca una pérdida de agua. Pero como el agua se pierde a sí mismo, la sal se produce una necesidad tanto de sodio como de agua. Ahora les voy a hablar de la sed osmótica. Muy bien, la sed osmótica se origina cuando aumenta la tonicidad, es decir, la concentración de soluto del líquido intersticial. Dicho aumento expulsa el agua de las células y el volumen de ésta se reduce. El término osmótico se refiere al hecho de que los detectores están realmente respondiendo o midiendo los cambios de concentración del líquido intersticial que los rodea. La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, desde una región con baja concentración de soluto a otra con alta concentración.
Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Podemos ver el plano A, que es este, donde en esta imagen nos permite ver la activación cerebral que reproduce la cetosmótica. Ahora bien, miramos el plano A y vemos la activación de la corteza cingulada anterior y el hipotálamo corresponde a la sensación de la sed. Ahora podemos pasar al plano B, que es la activación de la lámina terminalis, que muestra la localización de los osmoreceptores en el cerebro. Ahora nos queda la sed volémica, que es el otro tipo. Bueno, la sed volémica es la que se produce cuando disminuye el volumen del plasma sanguíneo, es decir, el volumen intravascular. Como se vio antes, cuando se pierde el agua por evaporación, se pierde los tres compartimentos líquidos: el intracelular, el intersticial y el intravascular. Por lo tanto, la evaporación produce tanta sed volémica como sed osmótica. Por otra parte, tanto la pérdida de sangre como el vómito y la diarrea ocasionan pérdida del volumen sanguíneo, también conocida como la hipovolemia, sin deshidratar el líquido intracelular. Cabe recalcar que la pérdida de sangre es la causa más evidente de la sed volémica en sí misma. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve la sangre. Bueno, ahora les hablaré sobre la ingesta de alimentos y metabolismo. Para empezar, es importante saber que el metabolismo consta de dos fases. Durante la fase de absorción se hace la glucosa, aminoácidos y grasas de los intestinos. El nivel de insulina en la sangre es alto, lo que permite que todas las células metabolicen glucosa. Por otra parte, el hígado y los músculos convierten la glucosa en glucógeno, lo cual repone el depósito de reservas a corto plazo. Ahora bien, el excedente de carbohidratos y aminoácidos se convierte en grasas y estas se llegan a almacenar en el depósito de reservas a largo plazo del tejido adiposo. Durante la fase de ayuno, la actividad del sistema nervioso parasimpático decae, al mismo tiempo que se fortalece la del sistema nervioso simpático. Como respuesta, disminuye el nivel de insulina y aumenta el glucagón y el de catecolaminas suprarrenales. Estos fenómenos hacen que el glucógeno del hígado se convierta en grasa y que los triglicéridos se descomponen en glicerol y ácidos grasos. Al no haber insulina, solo el sistema nervioso central puede servirse de la glucosa disponible en la sangre. El resto del organismo se nutre de los ácidos grasos. Ahora bien, el hígado convierte el glicerol en glucosa y esta se encuentra siendo metabolizada por el cerebro. Bueno, como muy bien sabemos, incluso una breve interrupción del suministro de oxígeno a una persona puede causarle daño cerebral grave e incluso se puede producir la muerte. Puede que sorprenda saber que la necesidad cerebral del alimento en forma de glucosa no es menos urgente. Solo unos minutos de privación de glucosa implican una pérdida de conciencia que eventualmente puede conducir a la muerte si no se restablece el aporte de la glucosa, mientras que el medio externo ofrece en condiciones normales una fuente constante de oxígeno. La disponibilidad de alimento no es tan asegurada, así pues, el cuerpo ha desarrollado complejos mecanismos reguladores internos para almacenar la energía posteriormente que puede ser utilizada cuando precise. Una razón primordial que nos motiva para comer es el mantenimiento de estas reservas en un nivel suficiente para garantizar que no se produzca un descenso de suministro energético. Las reservas de energía del cuerpo se elevan durante e inmediatamente después de consumir una comida. Ese estado en que la sangre se llena de nutrientes se denomina prandial. ¿Y qué es prandial? Bueno, es una palabra latina que significa desayuno. Durante este tiempo, la energía se almacena en dos formas: glucógeno y triglicéridos. Las reservas de glucógeno tienen una capacidad finita y se encuentran en el hígado y en el músculo esquelético. Ahora las reservas de triglicéridos se disponen en el tejido adiposo, es decir, la grasa, y su capacidad es ilimitada. La formación de macromoléculas como el glucógeno o triglicéridos a partir de precursores simples se denomina anabolismo o también es conocido como metabolismo
anabólico. Como vemos en la pantalla, tenemos una imagen que nos proporciona las regiones del hipotálamo implicadas en la ingesta y el metabolismo. Como podemos ver, se encuentra el núcleo paraventricular, el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, cuerpo calloso, el hipocampo, la franja, el tálamo, el trígono cerebral, el hipotálamo lateral, el núcleo ventromedial del hipotálamo, el núcleo arqueado. Como podemos ver, son bastantes regiones que se encuentran implicadas, ¿verdad? Para poder entender mejor el tema, es necesario hacernos la pregunta de ¿qué inicia la conducta de comer? Es decir, ¿qué es lo que nos avisa cuando tenemos hambre? Bueno, para empezar son muchos estímulos, tanto ambientales como fisiológicos. Pueden incluir la forma de alimentos, la selección natural que nos ha dotado de poderes de mecanismos para animarnos a comer, pero también de otros más débiles para prevenir la sobrealimentación y la ganancia de peso. Los estímulos asociados a la ingesta de la comida, como por ejemplo un reloj que marca la hora del almuerzo o bien de la cena, el oler o ver la comida, o bien un estómago vacío, aumenta el apetito. La grelina es una hormona peptídica liberada por el estómago. Cuando éste y la parte superior del intestino delgado están vacíos, estimula marcadamente la ingesta de comida. También es bastante fascinante e interesante saber que se encuentran mecanismos cerebrales dentro de la conducta de la ingesta. Por ejemplo, el tronco del encéfalo contiene circuitos neurales que pueden controlar la aceptación o el rechazo de los alimentos dulces o amargos, e incluso pueden ser modulados por la saciedad o por señales fisiológicas de hambre, como una disminución del metabolismo de la glucosa o del que haya comida en el aparato digestivo. La liberación de neuropéptido y el hipotálamo lateral induce la ingesta de alimentos voraz, efecto debido a las conexiones excitadoras entre neuronas. Me parece también importante mencionar que se ocasionan enfermedades por la conducta de ingesta, como por ejemplo la obesidad. Muchos ya hemos escuchado sobre eso, pero para entrar en contexto, la obesidad es un problema muy extendido que puede tener graves consecuencias sobre la salud. Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente el 67% de los hombres y el 62% de las mujeres tienen sobrepeso, definido como un índice de masa corporal mayor de 25. En los últimos años, la incidencia de la obesidad está definida como una masa corporal superior a 30. Se ha doblado en la población general y se ha multiplicado en adolescentes. La obesidad también está aumentando en los países en vías de desarrollo a medida que aumentan los ingresos económicos familiares. Por ejemplo, en un periodo de 10 años, la incidencia de la obesidad en los niños de las ciudades de China se ha multiplicado por 8. Cabe recalcar que tener obesidad tiene riesgos para la salud. Los más conocidos incluyen enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, artritis y algunos tipos de cáncer. Hace 100 años, la diabetes tipo 2 era algo que casi nunca se producía en personas menores de 40 años. Sin embargo, hoy en día, debido a la creciente incidencia de la obesidad en niños, la enfermedad se da incluso en niños de 10 años de edad. La obesidad en los seres humanos se relaciona con la carencia hereditaria de leptina o de receptores de la leptina en unas cuantas familias. En general, las personas obesas tienen un nivel muy alto de leptina en la sangre. Sin embargo, muestran resistencia a los efectos de este péptido, al parecer debido a que se reduce el transporte de leptina y a través de la barrera hematoencefálica. Cabe mencionar que la obesidad se produce tanto en niños como en adultos. Sin embargo, me parece bastante importante mencionar que también afectan los factores ambientales. Como podemos ver en estas imágenes, el niño se ha creado con padres obesos, por lo cual las influencias de los padres lo hacen caer en la misma enfermedad. Bueno, ahora hablaré sobre la anorexia y bulimia nerviosa, que es otro trastorno de la ingesta.
Cuando se sufre un trastorno de alimentación, también conocidos como los TCA, la mayor parte de las personas tienden a comer demasiado. Sin embargo, algunas, en especial las chicas jóvenes adolescentes, presentan el problema contrario, es decir, que comen demasiado poco hasta llegar incluso a la inanición. Este trastorno se llama anorexia nerviosa y otro trastorno de la ingesta viene siendo lo que es la bulimia, que viene del término hambre. En algunos pacientes, los episodios de la bulimia se acompañan de anorexia nerviosa. Se ha estimado que la incidencia de la anorexia nerviosa es de 0.5 al 2% y el de la bulimia nerviosa es de 1 al 3%. Sin embargo, las mujeres tienen una mayor probabilidad, entre 10 y 20 veces mayor a que los hombres lleguen a padecer de la anorexia nerviosa y aproximadamente 10 veces mayor de padecer bulimia nerviosa. La anorexia es un trastorno grave. Un 5 o 10% de las personas con anorexia mueren debido a las complicaciones de la enfermedad o por suicidio. Cuando la pérdida de peso llega a ser tan grave, cesa la menstruación, es decir, que desaparece. Algunos investigadores opinan que los síntomas de la anorexia, como la preocupación por la comida y por comer, rituales de alimentación, cambios de estado de ánimo, ejercicio físico excesivo, disminución del rendimiento cognitivo, de la temperatura corporal, son síntomas de hambre y no las causas subyacentes de la anorexia. Ahora les hablaré acerca de unas imágenes que como podemos ver en la pantalla. Esta imagen hace referencia a los órganos periventriculares. La imagen es sobre el cerebro de una rata de la sección sagital que muestra la localización de los órganos periventriculares. Como podemos ver en el recuadro, encontramos los circuitos hipotéticos que conectan el órgano subtrigonal con el núcleo preóptico mediano. En la siguiente imagen tenemos la detección de hipovolemia por el sistema renina-angiotensina. La hipovolemia hace referencia a la reducción del flujo sanguíneo a los riñones. Como podemos ver, el riñón nos ayuda en varias partes, como por ejemplo la retención de sodio, retención de agua, aumento de la presión arterial, apetito de sal e ingesta de líquido. Ya para finalizar el tema, tenemos un esquema sobre las vías metabólicas durante la fase de ayuno y durante la fase de absorción del metabolismo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, sabemos que el metabolismo está compuesto de dos fases. La primera es cuando el sistema digestivo contiene comida, que es la fase de absorción. Y la segunda es cuando el sistema digestivo está vacío, que es la fase de ayuno. Como sabemos, el glucógeno son las reservas a corto plazo y el triglicérido las reservas a largo plazo. Sabemos que la glucosa, la grasa y los aminoácidos son nutrientes recibidos del sistema digestivo. Muchas gracias.